Muy buenas noches, me llamo José Andrés y esta sería la lectura de la conceptualización de mi parte, que pertenezco al miembro uno con las preguntas A, C, E, G y finalmente la I. Este, Primero que todo tenemos la concepto A, determinante social de la salud. Son todos aquellos factores que, según lo establece Acevedo y Martínez, 2014, página 4, se relacionan al entorno social y económico, entorno físico y características personales y comportamientos individuales. Dentro de una sociedad, cada determinante social será diferente para cada persona que habita dentro de ella. Por esta razón es que su especificación se ajusta a la vida integral de contexto individual. Los determinantes sociales afectan la vida de las personas directamente y por esta razón es que se deben investigar para determinar la calidad de salud que una persona puede tener gracias al contexto social en que se encuentra. Esto según lo menciona Acevedo y Martínez, 2014, página 4. Se sostiene con mayor fuerza que las condiciones sociales en que las personas viven influyen fuertemente en sus posibilidades de tener una buena salud. Por ende, al no contar con condiciones sociales saludables, se corre el riesgo del deterioro de salud de la persona dependiendo de su contexto social, económico y en qué magnitud lo afecta. Luego tenemos la lectura del concepto C, finalidades de los indicadores. La primera finalidad, en este caso se presentan tres. La primera se define de la siguiente manera, según Vargas, 2005, página 33. Generar información útil que permita mejorar la toma de decisiones en relación con la asignación y el uso de los recursos. Al utilizar indicadores en una planificación se debe buscar que su incorporación ofrezca información que mejore la toma de decisiones dentro del análisis, con el objetivo de aportar hacia la gestión de los recursos. Luego tenemos la segunda finalidad. Esta se relaciona con el monitoreo del cumplimiento de las metas y los objetivos planteados en la planificación. Como lo menciona Vargas 2005, página 33, efectuar seguimiento de los objetivos y las metas planteados con base en ello, incorporar las correcciones que permitan ajustarse a las nuevas condiciones. Relacionado al mismo objetivo, la tercera finalidad se define conforme a Vargas 2005, página 33, como evaluar el impacto de los objetivos y las metas. Eso se refiere al análisis del efecto que produce el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, con el fin de evaluar sus resultados dentro de la planificación. Seguido tenemos la conceptualización de la pregunta E, indicador de salud. Los indicadores de salud, según la Organización Panamericana de la Salud 2018, página 7, se definen como mediciones resumidas que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño de un sistema de salud. Los indicadores se basan en analizar la información relacionada a las distintas temáticas de salud que hay en un país. A diferencia del término indicador, los indicadores de salud se relacionan únicamente al contexto del área de la salud. Para la conceptualización de la pregunta G, tenemos la certificación de indicador y se expone mediante dos ejemplos que los dos son, que uno es del año 2022 y el otro es 2023. Para el primer ejemplo tenemos el título, la desigualdad en la educación en zonas rurales de Costa Rica en tiempos de pandemia. Esta es una noticia expuesta por Stephanie Cambronero el 29 de junio de 2022 y la noticia se puede encontrar en el periódico Delfino CR. La explicación para esta noticia será: de acuerdo a la noticia, las características de persona, en este caso, serían los estudiantes que habitan en zonas rurales del territorio costarricense, las cuales se encontraban afectadas por la brecha en acceso a la conexión a Internet desde el hogar, donde únicamente en todo el territorio solo el 40% tenía acceso a Internet. En la característica del lugar, en este caso se refiere a un programa realizado en las zonas Huetar Caribe, Huetar Norte y La Brunca. En el caso de la característica del tiempo, el programa que realizó la investigación en el acceso a la conexión en zonas rurales costarricenses ejecutó su análisis durante el año 2020. Luego tenemos el segundo ejemplo, que tiene como título Jóvenes sin formación ni oportunidades, una cantera para el crimen creciente en Costa Rica. Es un artículo expuesto por Álvaro Murillo el 12 de abril de 2023, el cual se encuentra en el periódico El País de Costa Rica. Tiene como explicación lo siguiente:
Dentro del contexto de la desigualdad en educación dentro de las zonas costeras de Costa Rica, en este caso las zonas más pobres de Punta Arenas, y la característica de personas serían los jóvenes entre 15 y 24 años que viven en zonas de escasos recursos en Punta Arenas y no cuentan con acceso a estudio ni labor posible, lo que causa que se dediquen al crimen organizado. Al referirse a la característica del lugar, en esta noticia sería Punta Arenas con énfasis en las zonas pobres. En el aspecto de la característica de tiempo, el análisis se realizó el año 2023 con el propósito de analizar el posible incremento o la disminución en crímenes causados por jóvenes sin educación o labor que vivan en Punta Arenas, en las zonas pobres de Punta Arenas. Tenemos la definición última, que sería la pregunta I, la cual es indicadores según su medición matemática, razón, proporción y tasa. Para la primera sería la razón, por lo cual tenemos que la razón, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud 2018, página 19, muestra la relación entre dos números. Como citado anteriormente, la relación matemática es utilizada para determinar la relación existente entre dos cifras y se emplea en el contexto de la estadística para servir como fundamento sólido de una posible comparación entre dos cantidades que se hacían investigar. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud 2018, se obtiene mediante la división entre dos cifras. Puede ser que pertenezcan a la misma naturaleza u otra. Luego tenemos la proporción, la cual, siendo un tipo de razón, tiene la característica, según lo define la Organización Panamericana de la Salud 2018, página 19, siguiente. Denota la frecuencia relativa observada de un evento y estima una probabilidad. La probabilidad será el factor que puede calcular la ocurrencia de un evento, y esto se da gracias a la utilización de la proporción, como se menciona previamente, que tiene el objetivo de calcular una frecuencia relativa luego de presentarse un evento cierta cantidad de veces según el lapso que se le asigna desde el análisis o la planificación. Finalmente tenemos el término de la tasa, el cual, constituyendo un tipo de razón, se refiere, según la Organización Panamericana de la Salud 2018, página 19, a lo siguiente. El numerador es el número absoluto de veces que ocurre el evento de interés en un periodo específico. El denominador es la población de referencia o la población estudiada en el mismo tiempo. Ambas cifras son utilizadas en el mismo contexto, entre paréntesis, tasa, para efectuar el cálculo de un porcentaje que representa la cantidad de veces que un evento sucede, en contraste con la población estudiada o la población a estudiar. Muchas gracias por la atención prestada y listo. Buenos días, mi nombre es Alejandra Sotaraya y hoy voy a responder algunas preguntas referentes a conceptos de la salud. La pregunta B dice, definición de indicador. El indicador es un término utilizado para referirse al representante de la salud que se encarga de monitorear las situaciones sanitarias de una población. Según la OMS 2018, página 6, un indicador es una medición que refleja una situación determinada, lo que quiere decir que son los encargados de objetivar y evaluar las situaciones determinadas para poder estudiar las características y cualidades sanitarias, esto con el fin de crear un análisis de datos e información con los cuales se permita conocer la situación de la población. La pregunta D dice explicación de la relación de los determinantes sociales de la salud con los indicadores de la salud. Los determinantes de la salud y los indicadores de la salud están relacionados en la parte de estudio, ya que según la OMS 2018, página 6, el conocimiento debe divulgarse por medio de procesos de comunicación adecuados y eficientes para influenciar la toma de decisiones relacionadas con la salud y producir una acción, lo que quiere dar a entender que ambos se relacionan porque son los encargados de estudiar las características de las poblaciones, con el fin de determinar su estado integral, ya que los indicadores de la salud se basan en estudiar la objetividad para evaluar las situaciones determinadas de la salud de una población, y los determinantes de la salud se basan en estudiar los factores que determinan la salud de una población. La pregunta F dice explicación de un uso de los indicadores. Los indicadores de la salud se suelen aplicar o utilizar en las descripciones sanitarias, ya que según la OMS 2018, página 9, los indicadores de salud pueden usarse para describir
Por ejemplo, las necesidades de atención de salud de una población, así como la carga de enfermedad en grupos específicos de una población. Esto debido a que son utilizados como un instrumento de trabajo para poder evaluar las situaciones determinadas de la salud de una población, con el fin de orientar y proporcionar un mejor diagnóstico médico con el que se pueda determinar una decisión sobre la salud. Los indicadores de la salud también son utilizados en las evaluaciones, ya que según la OMS 2018, página 9, los indicadores de la salud pueden reflejar los resultados de las intervenciones en la salud, lo que da a entender que usualmente son aplicados para poder crear análisis de datos con los cuales se pueden conocer las características de las distintas situaciones de salud de una población y con los que se puedan monitorear la evidencia suficiente sobre el estado de la salud. La pregunta H dice explicación de 3 atributos deseables de un indicador en salud. El primer atributo es la mensurabilidad y la factibilidad. La mensurabilidad y la factibilidad son consideradas como un atributo deseable, ya que se basan en garantizar que sus objetivos sean oportunos y específicos. Es decir, según la OMS 2018, página 13, se refiere a la disponibilidad de datos para medir el indicador, lo que quiere dar a entender que son las encargadas de crear una accesibilidad de datos para poder evaluar los indicadores con el fin de poder determinar si existen distintos factores que puedan causar limitaciones. El segundo atributo es la validez. La validez es un atributo deseable o un indicador en salud, ya que según la OMS 2018, página 13, es la capacidad del indicador de medir lo que se pretende medir. Es decir, se considera como un atributo porque se utiliza para poder verificar si los datos que se implementan poseen la validez necesaria en su información, ya que al ser los encargados de validar deben verificar si las premisas de los sistemas de información poseen argumentos poco válidos. El último atributo es la oportunidad. La oportunidad es considerada como un atributo deseable, ya que es la encargada de recopilar los datos. Es decir, según la OMS 2018, página 13 y 14, los indicadores deben ser recopilados y notificados en el momento oportuno. Esto quiere dar a entender que la oportunidad es necesaria para los indicadores de la salud, debido a que es la encargada de informar sobre los datos e información de la población con el fin de mantener los diagnósticos de la salud actualizados. La última pregunta es la pregunta J, que dice definición de los conceptos de la tasa de incidencia y tasa de prevalencia. La tasa de incidencia. La tasa de incidencia es un término utilizado para referirse al número de personas expuestas al riesgo, es decir, según la OMS 2018, página 23, esta tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado, por ejemplo, de no tener enfermedad a enfermarse, de vivo a muerto, si un evento y con un evento adverso, entre otros. Esto quiere decir que es la encargada de medir y expresar la probabilidad que poseen las poblaciones y los individuos a verse afectados por los distintos casos de enfermedad. Luego está la tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia es un término utilizado para dar referencia sobre una enfermedad determinada en una zona y en un tiempo determinado, con el fin de poder dar a conocer el número exacto de las personas que la padecen, es decir, según la OMS 2018, página 14, la tasa de prevalencia se refiere a una probabilidad estática de una condición dada, estar enfermo, en determinado momento en el tiempo. Esto explica que es un método el cual solo revela la probabilidad que tiene una población de poseer la determinada enfermedad, pero no revela el cómo puede la población contraer. Muchas gracias de antemano.